Bienvenidos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Alberto Mastandrea y soy profesor de Teoría y Técnica Impositiva 2 de la cátedra del Dr. Humberto Díez. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que me hiciera llegar el Dr. Gustavo Díez y la doctora Carolina Calelo. Para mí realmente es un honor poder compartir con ustedes esta presentación. Dicho esto, me voy a referir más o menos a lo largo de una hora al régimen de regularización de obligaciones tributarias de la Seguridad Social y aduaneras, principalmente dispuestos para las MIPYMES, para las micro, pequeñas y medianas empresas. En cuanto al marco normativo, ustedes saben que esta moratoria fue introducida por la Ley 27.541, especialmente por su título cuarto, ley que fue conocida con el nombre de la Ley de Solidaridad o de Emergencia Pública y que entró en vigencia el día 23 de diciembre del año 2019. Y esto es importante para entender algunas de las disposiciones que vamos a comentar a lo largo de esta presentación, es decir, la fecha de entrada en vigencia, reitero, 23 de diciembre de 2019, es una fecha que tenemos que tener en cuenta a los fines de entender muchas de las disposiciones contempladas por la moratoria. Esta ley fue complementada por la Resolución General 4667, que tiene un rol esencial por cuanto de alguna manera, si se quiere, complementa aspectos muy significativos que fueron no considerados por la ley. Esta resolución fue publicada el día 31 de enero del 2020 y con posterioridad la resolución 4690 del 1 de abril del 2020, que esta resolución tiene por objeto simplemente prorrogar la fecha de acogimiento y la fecha de acogimiento temprano en virtud al aislamiento obligatorio. Dicho esto, vamos en primer lugar, a referirnos a las características generales de la moratoria. En términos generales, podemos decir que estamos frente a una moratoria muy generosa en varios aspectos, en cuanto a los conceptos a regularizar, porque no hay tantos conceptos excluidos, en cuanto a los beneficios, que obviamente condona gran parte de los intereses resarcitorios y punitorios. Si bien la condonación es parcial, es una parte muy sustancial lo que se condona. Hay condonaciones de sanciones. Hay formas de extinguir la obligación tributaria también que son inéditas, por lo menos para nosotros, porque se establece la posibilidad de compensar las deudas que se vayan a regularizar al amparo de esta moratoria. Y con un régimen de compensación amplificado en relación a lo que conocemos, vamos a ver que el plan de financiación en cuanto a la cantidad de cuotas también es muy beneficioso, tal vez no tan así respecto de la tasa de financiación, y menos para los tiempos que corren. Inclusive las condiciones de caducidad son generosas. Sin embargo, la limitación está puesta en los sujetos susceptibles de gozar de los beneficios de esta moratoria. Porque por un lado, pueden acogerse aquellos que revistan la condición de entidad sin fines de lucro, en este grupo de contribuyentes, en la medida que tenga esa condición, no requiero otro tipo de requerimientos más que el acreditar que soy una entidad sin fines de lucro. Pero después está el segundo grupo, que es al que principalmente está dirigido la moratoria, que son para las micro, pequeñas y medianas empresas. Que en este caso no solo tengo que revestir la condición de micro, pequeña y mediana empresa, sino además que tengo que tener el certificado que me acredite como tal, vigente al momento del acogimiento. Entonces, por eso decimos que en términos generales, salvo un aspecto que es esencial, que son los sujetos a los que están dirigidos,
El resto podemos decir que una vez superada esa barrera, que es una barrera muy significativa, el resto tiene condiciones sumamente atractivas. Respecto de la agenda que tenemos preparada para el día de hoy, vamos a recorrer esta presentación en 6 ejes temáticos. En primer lugar, vamos a analizar cuáles son los beneficios en términos generales que nos propone la moratoria. En segundo lugar, vamos a analizar los sujetos beneficiarios, que ya dijimos que son estos dos grandes grupos, haciendo principal foco o énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas. Después nos vamos a referir en tercer lugar a las deudas incluidas y a las exclusiones que contiene la moratoria, exclusiones tanto del tipo subjetivas como objetivas. Los conceptos condonados, explicando con un breve ejemplo para que se pueda visualizar con precisión cuál es la importancia o cuál es el tenor de los intereses resarcitorios y punitorios condonados. Vamos a dejar vamos a transitar, mejor dicho, un quinto eje vinculado a las formas de extinguir las obligaciones que se regularicen al amparo de la moratoria, porque como dije, se introduce una de las alternativas que es, si se quiere, novedosa por la amplitud que tiene la compensación como forma de extinguir las obligaciones que se regularicen. Y el último aspecto a analizar son cuestiones que son importantes tener en cuenta y que lo hemos denominado aspectos varios. Vamos a los beneficios generales. En cuanto a los beneficios generales, bueno, como dijimos, para los sujetos que estén habilitados a incluirse en el régimen, va a haber condonación parcial de intereses resarcitorios y punitorios, que como dije, y después luego lo vamos a ver con cierto detalle, aun cuando sea parcial, la parcialidad es significativa. Vamos a ver también que existen, uno de los beneficios también significativo es la condonación de sanciones formales y materiales, siempre que cumplan obviamente con la condición de que no se encuentren firmes ni se encuentren canceladas al momento de la entrada en vigencia de esta norma, que como dijimos es el 23 de diciembre del 2019. Vamos a ver también que uno de los beneficios que incluye el régimen tiene que ver con la cancelación de la suspensión que tienen tanto importadores como exportadores en el registro especial aduanero. Otro de los beneficios tiene que ver con la cancelación, que la cancelación total va a producir la extinción de la acción penal tributaria o aduanera. Se va a considerar asimismo regularizado para el régimen infraccional de la seguridad social y por lo tanto las sanciones que podrían existir no se van a considerar antecedentes para futuras y eventuales transgresiones a los deberes de la seguridad social. Por lo tanto, se va a producir la baja en el registro público de empleadores con sanciones laborales. Y por último, algo que también tiene que ver con los beneficios del régimen es que se pueden incluir planes caducos sin importar la fecha de la caducidad. Vamos a ver que el régimen clausura el 30 de junio del 2020 y por lo tanto vamos a poder incluir planes que hubieran caducado inclusive hasta la última fecha disponible para incorporarnos al régimen de la moratoria. Dicho esto, bueno, vamos a referirnos a los sujetos beneficiarios. Sujetos beneficiarios. En cuanto a los sujetos beneficiarios, como dijimos, básicamente son aquellos sujetos. Una preocupación que se generó tiene que ver con los directores de sociedades anónimas o los socios gerentes de sociedades de responsabilidad
de sociedades de responsabilidad limitada o inclusive los empleados en relación de dependencia. ¿Por qué? Bueno, porque estos sujetos, de acuerdo al pronunciamiento de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, por la actividad de dirección o por la actividad de socio gerente o por la actividad de empleado como relación de dependencia, no están en condiciones de obtener el certificado MIPYME. Como no están de alguna manera en condiciones de obtener el certificado de MIPYME, no tienen la llave para acceder a la moratoria. Entonces, claramente lo que se planteó, bueno, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el director tiene otra actividad, por ejemplo, la locación de inmuebles, por la cual es monotributista? Entonces, lo que allí se señaló es que si por alguna actividad que tiene este director accede al régimen MIPYME y cuenta con el certificado que lo habilita o que lo reconoce como tal, bueno, de alguna manera, teniendo la llave, puede acceder por cualquiera de las deudas tributarias que posea, aun cuando el origen de la deuda tenga que ver con la actividad de director y no con la actividad que le permitió acceder al registro MIPYME. También la Secretaría lo que ha dicho en diferentes espacios es que si algún director o algún empleado en relación de dependencia forzara la incorporación al régimen para consolidar los beneficios que trae la moratoria, bueno, lo que dijo es que si ellos detectaran esa situación, es decir, una situación de simulación, bueno, lo que va a suceder es que van a anular con carácter retroactivo la incorporación al régimen y por lo tanto la moratoria va a caer. Retomo por un minuto el tema de las entidades sin fines de lucro. Con relación a las entidades sin fines de lucro, en realidad las entidades sin fines de lucro que pueden acceder al beneficio, obviamente para ellas no es necesario acreditar el certificado PYME porque tan solo con ser reconocida como entidad sin fines de lucro, de alguna manera estoy en condiciones de aplicar a la moratoria, de gozar de los beneficios de la moratoria. Ahora, ¿cuáles son las entidades sin fines de lucro? Bueno, las que ustedes están viendo en pantalla, las asociaciones, las cooperativas, los consorcios de propietarios, las cooperadoras. Y la pregunta que podemos hacernos es, si no estuviéramos dentro de esta, si se quiere, tabulación, es decir, si tengo otra personería jurídica distinta a las que estamos viendo en pantalla. Por ejemplo, soy una sociedad anónima, pero pese a que soy una sociedad anónima, soy una entidad sin fines de lucro. ¿Puedo incluirme en el régimen? Y básicamente, sí, puedo incluirme en el régimen. Es decir, no es necesario o no es condición tipificar en alguno de los tipos jurídicos visto en la filmina anterior, pero obviamente, si no acredito en el sistema registral algunas de esas condiciones, entonces el sistema no me va a permitir acogerme al régimen, con lo cual en ese caso, como estoy habilitado, voy a tener que hacer un trámite ante la dependencia en la que esa entidad sin fines de lucro se encuentre inscrita. ¿Qué me va a pedir la agencia para acreditar la condición? Y bueno, necesariamente uno de los elementos que me van a solicitar son los estatutos. Pero además, el régimen de alguna manera le otorga a las agencias de alguna manera la facultad discrecional para pedir otros elementos. Desde varios espacios y principalmente desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas se le pidió al FICO que de alguna manera unifique los elementos que podrían estar solicitando las agencias. No se hizo, con lo cual, bueno, en este punto tenemos que quedarnos, si se quiere, al arbitrio de lo que podría
pedirnos las distintas dependencias de la AFIP. Sí, lo que se sugiere es que antes de tramitar el beneficio se observe en el sistema registral el código, porque puede acontecer que yo sea una entidad, por ejemplo, cooperadora, pero que en el sistema registral, por haberme inscrito ya hace muchos años atrás, no tenga el código correspondiente a las entidades cooperadoras. Y entonces el sistema me rechace el acogimiento, pero no por ser uno de los tipos jurídicos que no esté tabulado específicamente, sino porque el código con el que me inscribí en el sistema registral de alguna manera no es el código actual que tiene el fisco para esos tipos societarios. Entonces, esto es un elemento que el fisco mismo salió a decir, bueno, antes de hacer el trámite presencial ante la dependencia, tengan en cuenta esta consideración, y nos pareció importante de alguna manera levantarlo, ¿no? Bueno, respecto de las deudas a incluir y de las deudas excluidas. Con respecto a las deudas a regularizar, bueno, son aquellas que fueron o que hubieran vencido al 30 de noviembre del año 2019. Entonces, obligaciones vencidas al 30 de noviembre del año 2019. ¿Qué obligaciones? Bueno, obligaciones impositivas, obligaciones de los recursos de la seguridad social, retenciones y percepciones practicadas o no, planes anulados, rechazados o caducos, incluso hasta el último día, estos caducos en el que se clausura la posibilidad de ingresar a la moratoria, que es el 30 de junio del 2020. Obviamente también podemos regularizar los intereses resarcitorios y punitorios no condonados. No condonados, vamos a ver que hay una parte sustancial que se condona, pero no condonados y que estuvieran vinculados con las obligaciones susceptibles de ser regularizadas. Y las sanciones firmes, porque ustedes saben que este régimen condona sanciones, pero la condición para condonar las sanciones, ya sea de sanciones de carácter formal o material, las condiciones para estar condonadas estas sanciones es que no estuvieran firmes o que no se hubieran cancelado. Entonces, bueno, ¿qué pasa con las sanciones firmes que por lo tanto no gozan del beneficio? Bueno, son susceptibles también de ser incluidas en el régimen de regularización. El plazo de acogimiento a este régimen comenzó allá por el mes de febrero, más precisamente el día 17 de febrero de este año, y la fecha de clausura va a ser el día 30 de junio del año 2020. Respecto de los temas a regularizar, algunas cuestiones que pueden llegar a presentar dudas. Los derechos de importación y exportación que estuvieran de alguna manera vencidos hasta el día 30 de noviembre del 2019 y que son susceptibles de regularización. Pensemos que en este caso son deudas que tenemos en dólares, y que por lo tanto para acogernos a la moratoria tenemos que considerar el tipo de cambio vigente al día anterior a la fecha del acogimiento. Es decir, el tipo de cambio para calcular la deuda en pesos es el tipo de cambio existente al día anterior a la fecha de acogimiento, no importa cuándo hubiera vencido estas obligaciones, porque como dije son obligaciones en dólares. Por otro lado, un tema que puede generar, mejor dicho, ciertas dudas, tiene que ver con el IVA diferido, el IVA de las MIPYMES que tienen el beneficio del diferimiento. Aquellos que las deudas que se pueden regularizar son aquellas que hubieran vencido al 30 de noviembre, pero que hubieran vencido de acuerdo al vencimiento del diferimiento, no el vencimiento original de la posición mensual de la ley, no las vinculadas a la posición original
de IVA, sino al vencimiento conforme al esquema de vencimiento diferido, ¿sí? Y después, bueno, si yo soy una MIPYME y registro deuda, pero ya no en calidad de contribuyente, sino de responsable sustituto, por ejemplo, porque soy una MIPYME que soy responsable sustituto en el impuesto sobre los bienes personales, como tengo la llave para el acogimiento, puedo regularizar tanto las deudas en calidad de contribuyente como en calidad de responsable sustituto. Respecto de las exclusiones. Respecto de las exclusiones, son las que están viendo en pantalla. Fíjense en que son como obligaciones muy puntuales, obligaciones que suelen ser excluidas de estos regímenes, pero algo que sí quiero puntualizar tiene que ver con el tema de obras sociales. El tema de obras sociales, como ustedes lo están viendo en pantalla, en el ítem tercero, está excluido. Pero esta exclusión es total. Con lo cual, si yo, por ejemplo, soy un monotributista, ustedes saben que la deuda del monotributo se puede incluir. Pero dentro de la deuda del monotributo hay precisamente una parte que corresponde a la obra social. Entonces, yo voy a poder incluir en la moratoria la deuda del que como monotributista de alguna manera poseo, excepto la parte proporcional a lo que es la obra social, porque esa parte no la puedo incluir, también está excluida. De manera que de la cuota como monotributista puedo incluir todo excepto la parte de obra social. Y algo que también hay que tener en cuenta es que de alguna manera yo también puedo reformular planes de pago que se encuentren vigentes. Puedo reformular. ¿Cuál es el beneficio de la reformulación? Y bueno, que precisamente todos los conceptos, de alguna manera, que queden condonados por esta moratoria, al reformular el plan, entonces se van a condonar también, con lo cual todos los planes que tengamos vigentes y que tengan deudas incluidas cuyos vencimientos originales hubieran operado al 30 de noviembre del 2019 son susceptibles de reformulación. Pero siempre que el plan no contenga deudas que se encuentren excluidas. Porque si el plan que quiero reformular contiene deudas que se encuentran excluidas, ya sean en concepto o porque vencieron con posterioridad al 30 de noviembre del 2019, automáticamente no puedo reformular ese plan. ¿Esto qué significa? Esto significa, por ejemplo, si yo tengo un plan con anterioridad al 30 de noviembre del 2019, que fue interpuesto con anterioridad a esa fecha y que aún está vigente, pero que en ese plan yo regularicé cuotas del monotributo, ese plan casi seguro que no lo voy a poder reformular. ¿Por qué no lo voy a poder reformular? Porque seguramente cuando yo me acogí a ese plan, también pude haber regularizado la parte correspondiente a la obra social de esa cuota. Y como en esta instancia todo lo que es obra social queda excluido, esa exclusión automáticamente arrastra a la posibilidad de reformular planes que tuvieran aún parcialmente deudas que se encuentren excluidas. Dicho en otros términos, los planes que son susceptibles de reformular son exclusivamente aquellos que contengan deudas susceptibles de ser íntegramente regularizadas en el régimen de la moratoria. Si tengo una porción, por más chica que sea,
de deudas que quedaron excluidas, automáticamente esa porción, por más pequeña que sea, me excluyó la posibilidad de reformular el plan. Y esto es un aspecto muy importante que uno debe considerar. Después tenemos exclusiones de carácter subjetivas, las anteriores eran de carácter objetiva, y básicamente fíjense en que en este caso también las exclusiones subjetivas son, si se quieren, extremas, ¿no? Porque en definitiva se refiere a sujetos que estén condenados por delitos vinculados a la ley penal tributaria, pero con sentencia firme antes del 23 de diciembre. ¿Por qué antes del 23 de diciembre? Bueno, recordemos que el 23 de diciembre es la fecha precisamente en la que entra en vigencia el régimen de la moratoria que estamos analizando. También los sujetos condenados por delitos comunes con conexión con el incumplimiento de obligaciones tributarias y también con sentencias firmes antes del 23 de diciembre, fecha de entrada en vigencia de la norma. Y acá el tercer supuesto es un supuesto que generó ciertas dudas porque refiere a personas jurídicas, a empresas, cuyos directivos se encuentren condenados por delitos penales siempre que posean sentencias firmes antes del 23 de diciembre. La duda que se presentó es si estos directivos tenían que estar condenados por delitos penales vinculados a esa persona jurídica o de alguna manera vinculados con cualquier empresa. Y las respuestas que dieron es que en la medida que el sujeto esté condenado por delitos penales y con sentencias firmes antes del 23 de diciembre, no importa si se vincula con la empresa en la que está actualmente ejerciendo cargos de director o con cualquier otro. Automáticamente, si yo como empresa tengo un director que fue condenado en estos términos, aun cuando de alguna manera esa condena no se me vincula a mí como empresa, automáticamente la situación de ese directivo me arrastra a mí como sujeto y por lo tanto, de alguna manera, no puedo regularizar deudas al amparo de este régimen como consecuencia de tener dentro del elenco de directores a un sujeto que tuviera estas características. Conceptos condonados. Respecto de los conceptos condonados, bueno, básicamente, en primer lugar, lo que tenemos que decir es que hay una parte sustancial de los intereses resarcitorios y punitorios que, en definitiva, están condonados. Una parte sustancial. ¿Cuál es esa parte sustancial? Bueno, es la diferencia a lo que están ustedes viendo en pantalla. Es decir, si yo estoy regularizando una deuda cuyos vencimientos se hubieran producido durante el año fiscal 2018 o correspondan a vencimientos acaecidos durante el año 2019, solo lo que tengo que pagar es el 10% del capital adeudado en concepto de intereses resarcitorios y punitorios. Es decir, la parte restante es lo que queda condonado. Solo estoy obligado para los vencimientos de deudas correspondientes al año 2018 a pagar de intereses resarcitorios y punitorios hasta el 10% del capital adeudado. Después, si fueran vencimientos del año 2016 o 2017, solo estoy obligado a pagar hasta el 25% en conceptos de intereses resarcitorios y punitorios del capital adeudado, 14 y 15 el 50% y 2013 y anteriores estoy solo obligado a pagar el 75% del capital adeudado
en concepto de intereses resarcitorios y punitorios. Ahora vamos a ver un ejemplo para que ustedes puedan visualizar que si bien, por ejemplo, para años anteriores al 2013 pareciera que no hay mucha condonación, sí lo hay, porque recordemos que por la tasa de financiación hubo periodos que cada 2 años duplicaba el capital o cada 3 años duplicaba el capital, con lo cual que solo me veo obligado a ingresar el 75% del interés en concepto de interés resarcitorio y punitorio, solo el 75% del capital adeudado, es un beneficio fuerte. Y después, sí lo que tenemos que señalar es que se va a condonar el 100%, ya no un porcentaje, el 100% de los intereses resarcitorios y punitorios de deudas pagadas hasta el día anterior a la entrada en vigencia de la norma, es decir, 22 de diciembre. O también, de alguna manera, se va a condonar el 100% de las deudas para el pago de deudas que se regularicen vinculado a lo que es jubilación autónoma, aun cuando, de alguna manera, esa deuda se regularice en la moratoria hasta el 30 de junio. Es decir, en el caso de lo que es jubilación autónoma, no se exige que esté cancelado hasta el día anterior a la entrada en vigencia del régimen, sino que lo puedo incluir en la moratoria, y solo lo que voy a tener que incluir en la moratoria por deudas vinculadas con el régimen de jubilación autónomo es la cantidad de meses que adeude, bueno, por el valor actual, por el valor de la categoría vigente al momento del acogimiento. Y acá yo lo que les quiero presentar es un ejemplo del tamaño, por así decirlo, de la condonación de intereses resarcitorios y punitorios. Fíjense, hemos calculado para una deuda, una supuesta deuda en el impuesto a valor agregado, con fecha de acogimiento ya pasada, supongamos que quisimos acogernos al 30 de abril del 2020, y que, bueno, en todas estas posiciones mensuales, por ejemplo, enero 2012, enero 2014, enero 2016 y enero 2018, cuyos vencimientos ustedes están viendo en la segunda columna, hubiéramos, en definitiva, adeudado 100.000 pesos de monto de capital. Fíjense en que en la cuarta columna están en definitiva, los intereses totales que hubiera estado obligado a pagar, pero bueno, como la moratoria en cada uno de ellos me condona lo que supere determinado porcentaje medido sobre el capital, fíjense en que en el primer caso lo que tengo que pagar es hasta 75.000 pesos, con lo cual la diferencia entre 75.000 pesos y los 313.000 pesos que ustedes están viendo en pantalla es la condonación, con lo cual la condonación en el primer caso son 238.000 pesos. A partir de esto se observa que el monto de la condonación medida en porcentuales pueden rondar entre el 90 y el 76% de una deuda que date de estos periodos y siempre que me hubiera acogido al 30 de abril del 2020. Claramente, si el acogimiento, cuanto más tarde se produzca el acogimiento, más es el porcentaje de beneficios, porque claramente los porcentajes obligados a pagar el concepto de intereses resarcitorios y punitorios quedaron establecidos por la ley. Eso no se mueve, no tiene movilidad, mientras que sí lo que tiene movilidad son los intereses plenos para calcular, bueno, cuál es el beneficio total que estoy logrando. Dicho esto, vamos a referirnos a las condonaciones de multa. Bueno, el principio general que contiene la norma es que básicamente lo que queda condonado son las sanciones formales y materiales cometidas al 30 de noviembre del 2019, es decir, tienen que
El deber transgredido tiene que haberse materializado hasta el 30 de noviembre de 2019, siempre que no se hubieran encontrado ni firmes ni canceladas a la fecha del acogimiento, excepto para el caso de los agentes de retención o percepción que no deben estar firmes ni canceladas al 23 de diciembre del 2019. Y esto es el principio general que uno tiene que tener siempre presente respecto de lo que son las sanciones en general. Explicando el principio general, vamos a algunas particularidades en cuanto a sanciones formales y materiales. Respecto de las sanciones formales, dijimos, bueno, hay un principio general, que estas sanciones no tienen que estar ni firmes ni abonadas, pero respecto de este grupo, lo que se establece es que la condonación va a tener efectos en la medida que el deber formal transgredido haya sido de alguna manera subsanado al 30 de junio del 2020, que es precisamente el momento en que clausura la moratoria. Pero también de alguna manera contempla el supuesto de aquellos casos en los que por la entidad del deber transgredido no fuera susceptible de ser subsanado, en cuyo caso lo que se establece es que va a quedar condonado siempre que la falta, como dijimos, se hubiera cometido al 30 de noviembre del 2019. Respecto de las sanciones materiales, también estas tienen que cumplir con la regla general que ya destacamos. Se establece que la sanción o la infracción material va a quedar condonada de pleno derecho en la medida que la obligación material por la que hubiera sido pasible de esta multa material se encuentre incluida en algún plan de facilidades de pago al 23 de diciembre, a la entrada en vigencia de la moratoria, o se hubiese cancelado con anterioridad a esa fecha, o incluso la obligación se hubiera regularizado, al amparo del régimen. En cuanto a la condonación de intereses y sanciones de obligaciones que hubieran sido canceladas con anterioridad al 23 de diciembre de 2019, lo que se dispuso es que se van a registrar de manera automática en el sistema de cuentas tributarias y en la cuenta corriente de autónomos y monotributistas a partir del 1 de julio del 2020. Es decir, primero va a clausurar la moratoria. Hasta esa clausura uno no va a observar, obviamente, la condonación de estas sanciones en la medida que estén impactadas en el sistema, sanciones o intereses, y recién a partir de esa fecha, en definitiva, el sistema va a quedar impactado y se supone que van a desaparecer estas cuestiones que hacen a la condonación. Vale decir, los contribuyentes no tienen que hacer ninguna gestión tendientes a que dentro de lo que es la cuenta tributaria impacten los beneficios en este supuesto. El régimen también prevé una situación muy particular, en algún aspecto novedosa, con respecto a los anticipos que a la fecha del acogimiento sean exigibles. Nosotros sabemos que por la Ley de Procedimientos Tributarios los anticipos son exigibles, o mejor dicho, los anticipos son exigibles en tanto la declaración jurada no hubiera sido presentada, la declaración jurada anual a la que acceden esos anticipos no hubiera sido presentada, o no hubiera vencido el plazo para la presentación, lo que fuera posterior. Si estamos entonces ante el incumplimiento de anticipos que a la fecha del acogimiento hubieran sido exigibles por el fisco porque no se da ninguna de estas dos
pautas y se trate de anticipos que originalmente vencieron antes del 30 de noviembre del 2019, que es el umbral definido por la moratoria, bueno, yo voy a poder regularizar el capital más los intereses no condonados de los anticipos exigibles, en el marco de la moratoria. Esto es importante y también es importante señalar que, porque lo que puede resultar novedoso es cómo los anticipos exigibles me los permiten incluir en la moratoria y refinanciar en el plan de facilidades de pago que luego vamos a ver. Bueno, acá justamente es lo que no sucede, ¿no es cierto? Es decir, me dicen, vos esos anticipos los podés incluir en la moratoria, pero el capital correspondientes a esos anticipos y los intereses no condonados los tenés que ingresar junto con el pago a cuenta del plan. Después vamos a volver sobre este tema, pero bueno, es un aspecto que es importante tener en cuenta. Bueno, después tenemos también el tema de los agentes de recaudación. Los agentes de recaudación que omitieron actuar como tales, bueno, se van a ver liberados de cualquier obligación, inclusive van a tener la posibilidad de deducir el gasto en el impuesto a las ganancias, siempre que exterioricen y paguen la retención o la percepción omitida de practicar y obviamente de depositar. Entonces, si yo quiero estar liberado de cualquier impacto que genera precisamente la omisión de actuar como agente de recaudación, lo que me dice el régimen es, bueno, vos tenés que regularizar esa situación y tenés que acogerte a la moratoria por las retenciones no practicadas y como consecuencia de no haberlas practicadas, que no fueron ingresadas oportunamente. Ahora, también está previsto que de alguna manera solo me libere de la responsabilidad solidaria con el contribuyente que debió haber sido pasible de la retención o de la percepción oportuna, siempre que acredite no solo lo que establece la ley de procedimiento, porque eso no sería ningún beneficio, el hecho de que oportunamente pagó el contribuyente, sino que me dice, bueno, mira, te extiendo este beneficio y me podés demostrar que el verdadero obligado regularizó al amparo de la moratoria. Es decir, te vas a ver exento de responsabilidad solidaria no solo si el obligado pagó oportunamente la obligación adeudada, y esto no es como consecuencia de la moratoria, sino como consecuencia de lo que establece la ley de procedimiento, sino que también, y esto ya sí es un beneficio de la moratoria, si vos podés acreditar que el sujeto obligado, el contribuyente, regularizó al amparo de la moratoria. Ahora, si vos querés ir por todos los beneficios, ¿qué significa ir por todos los beneficios? Es decir, que me permita deducir el gasto en el impuesto a las ganancias, que se me condonen las sanciones formales y materiales por haber omitido actuar como agente de recaudación y también de alguna manera estar excluido de responsabilidad solidaria con el verdadero obligado al pago. Bueno, en ese caso la única que me queda es exteriorizar y pagar. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para la adhesión? Tener la llave, que es el certificado, o reunir la condición subjetiva para las entidades sin fines de lucro, es presentar las declaraciones juradas al momento del acogimiento,
tengo que presentar las declaraciones juradas, es de alguna manera tener constituido el domicilio fiscal electrónico. Este es un detalle porque en general hoy todos los contribuyentes de alguna manera ya están obligados al domicilio fiscal electrónico. Son muy pocos los que quedaron al margen, pero con cada beneficio del pasado que vuelve a restablecerse en este, para gozar de esos beneficios o para gozar de este, uno tiene que necesariamente constituir domicilio fiscal electrónico y bueno, obviamente la declaración de la CBU para el caso de tener que cancelar obligaciones tributarias. ¿Qué pasa con la deducción especial a las que las personas humanas de alguna manera tienen el derecho a deducir, pero que ustedes saben que por lo que establece la ley del impuesto a las ganancias, la deducción especial de las personas humanas está supeditada a que uno pague autónomos, ¿no es cierto? Es decir, si nosotros no tenemos todas las obligaciones que hubieran regularizadas, todas las obligaciones que hubieran vencido durante un periodo fiscal, uno no tiene el derecho a la deducción especial a la que estamos haciendo referencia. ¿Qué dice la moratoria respecto de esto? Dice, bueno, si el contribuyente, si la persona humana presentó la declaración jurada y pagó el impuesto con anterioridad al 23 de diciembre, entonces no tiene el beneficio de la deducción especial. No tiene el beneficio de la deducción especial. En ese caso, la que nos queda es rectificar esa declaración jurada, anular la deducción especial y regularizarla al amparo de la moratoria, siempre necesariamente que tenga la llave. Porque no tengo el beneficio de la deducción especial precisamente porque presenté la declaración jurada del impuesto a las ganancias y pagué el impuesto correspondiente con anterioridad. Ahora, ¿qué pasa si yo respondo de manera negativa a esta pregunta? Es decir, que presenté la declaración jurada del impuesto a las ganancias y la pagué, pero con posterioridad al 23 de diciembre. Bueno, me dicen, en ese caso tenés el beneficio y por lo tanto está bien que hubieras deducido esta deducción especial, obviamente siempre que uno regularice el pago de la jubilación autónoma adeudada. Vamos con las formas de extinción, que es otra de la novedad que introduce el régimen. El régimen lo que me dice es que yo puedo de alguna manera regularizar o extinguir las obligaciones tributarias que intente de alguna manera incorporar en el régimen de la moratoria a través de estas tres vías. Pago al contado, acogiéndome a los planes de financiación que define la norma, o de alguna manera a través de la compensación. Este mecanismo como forma de extinción al amparo de una moratoria es novedosa porque una de las novedades que introduce precisamente es que en definitiva es una compensación amplia. ¿Qué significa amplia? Bueno, sin las restricciones previstas en la ley 11.683. Ahora bien, lo que es pago al contado y plan de financiación, yo necesariamente lo tengo que hacer a través del régimen de mis facilidades. Es decir, yo, si el pago al contado lo hice con anterioridad al 23 de diciembre, bueno, como no existía, de alguna manera nos vemos beneficiados con las condiciones de la moratoria. Pero cualquier pago al contado que quiera hacer con posterioridad al 23 de diciembre y con anterioridad al 30 de junio, que es la fecha en la que se clausura la moratoria, para gozar de los beneficios de la moratoria,
tengo que hacerlo a través del régimen de mis facilidades de pago. Si no, no consolido beneficio. Esto es importante. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por dónde tengo que hacer la compensación para consolidar los beneficios? Bueno, esto lo tengo que hacer sí a través del sistema de cuentas tributarias que tiene precisamente un servicio que es el vinculado a esta moratoria. Con respecto a los planes de facilidades, bueno, en primer lugar me dicen, lo podés hacer a través, ya dijimos, de compensación o pago al contado. Y el beneficio del pago al contado, además de la condonación parcial de los intereses resarcitorios y punitorios, va a tener una quita de capital del 15%. Recordemos que si es pago contado, lo tengo que hacer necesariamente, si es con posterioridad al 23 de diciembre, a través del régimen de mis facilidades. Yo no puedo ir a pagar directamente sin entrar por mis facilidades, porque entonces se va a considerar que si lo hice directamente con posterioridad al 23 de diciembre, pero con anterioridad al 30 de junio, se va a considerar que no consolidamos los beneficios. Ahora, ¿qué pasa si quiero entrar por, de alguna manera, algún plan que establezca o que disponga este régimen? Bueno, hay planes, como dijimos anteriormente, los planes son, si se quiere, muy atractivos en cuanto a la cantidad de cuotas, no así en cuanto al interés de financiación, porque pareciera que quedó alto y que además está supeditado a variables respecto a las cuales no tengo certeza. La cantidad de cuotas son de 60 cuotas y lo que regularizo son aportes de la Seguridad Social o regímenes de recaudación y son de 120 cuotas para el resto. Ahora lo vamos a ver porque hay un beneficio vinculado a lo que tiene que ver con la adhesión temprana que se considera si me acojo durante el mes que estamos transcurriendo, durante el mes de mayo. Y lo que me dicen es que, bueno, siempre el vencimiento de la primera cuota se va a producir el día 16 de julio, y el interés de financiación, por lo menos para el primer año, va a ser el 3% mensual. Y esto es para todos los casos, las condiciones, ¿no? Es decir, que las condiciones no varían de acuerdo al perfil de riesgo que tenga el contribuyente, y van a ver que tampoco varían las condiciones de caducidad, como acontece con los planes permanentes, que la caducidad está dependiendo del perfil de riesgo. En este caso no, dicen, yo no voy a considerar para estos si se quiere, condiciones o para las condiciones de caducidad, no voy a, de alguna manera, a atender el perfil de riesgo que tenga el contribuyente. Ahora bien, ¿cuáles son los planes de facilidades que tengo vigentes? Son los que están viendo en pantalla. Yo, claramente, si me acojo de manera temprana, es decir, si me acojo en el mes de mayo, voy a tener en todos los casos 120 cuotas y van a ver que el pago a cuenta, si soy micro o si soy una entidad sin fines de lucro, no estoy nunca obligado a hacer un pago a cuenta. Esas, sin importar en qué mes se acojan, nunca están obligadas a hacer un pago a cuenta. Pero a partir de pequeña y mediana tramo 1 o tramo 2 o las denominadas pymes condicionales, porque al momento de acogimiento tienen el inicio del trámite, pero no tienen el certificado, cosa que tienen que exhibir o que tienen que acreditar antes del 30 de junio, esas sí tienen planes pagos a cuenta. Pagos a cuentas que van a ver que se acrecientan o se incrementan si me acojo de alguna manera en el último mes en donde clausura el régimen, que es en junio del 2020. Y también fíjense en que baja la cantidad de cuotas a las que van a acceder estas entidades que de alguna manera esperen al mes de junio para acogerse al régimen. Fíjense en que algo
Algo similar acontece con las deudas que tienen como planes máximos hasta 60 cuotas, porque fíjense que si me acojo de manera temprano, gozo de las 60 cuotas, mientras que si me acojo en el último mes de la moratoria, en ese caso, bueno, ya ahí ya no tengo las 60, sino que tengo solo hasta 40 y claramente se me incrementan nuevamente los pagos a cuenta, ¿no? En cuanto a las condiciones generales del régimen, son cuotas variables, la cuota nunca puede superar de 1.000 pesos y los vencimientos van a vencer los días 16 de cada mes, con un mecanismo de reintento y de rehabilitación muy a lo que estamos acostumbrados ya en otros regímenes. El pago a cuenta tiene que incluir el porcentaje que acabamos de mencionar, es decir, los porcentajes que estaban en los cuadros anteriores, más los anticipos exigibles. Los anticipos no son susceptibles de entrar, de financiar, porque son los exigibles, y también de alguna manera no pueden ser ingresados, no pueden ser pagados al contado. Tenemos que entrar por el plan, aun cuando se satisfagan en el pago a cuenta, ¿sí? Esto es muy importante. Y también en el pago a cuenta lo que tenemos que pagar es el IVA por importación de servicio. La tasa, como dijimos, de financiación para el primer año es el 3% mensual, cosa que quedó alta en relación a la tasa de interés resarcitorio, que ustedes saben que a partir del 1 de abril es del 2,5%, esta quedó en el 3% mensual, y después, bueno, después va a quedar supeditada a partir del segundo año a la tasa Badlar, que esto generó cierta preocupación, porque es una tasa que en definitiva no nos da certeza respecto a qué costo nos estamos financiando, pero bueno, sí tiene un tope, esta Badlar sí tiene un tope, que es la de los intereses resarcitorios, ¿no? Con lo cual, bueno, no es lo óptimo, pero un tope tiene. Los planes de pago, ¿qué otras características tienen? Miren, en primer lugar, uno puede presentar tantos planes como quisiera. Es decir, podemos presentar la cantidad de planes que querramos por un mismo contribuyente. De hecho, es lo que sugieren que hagamos precisamente para que frente a situaciones como las que estamos atravesando, donde la situación financiera se torna complicada, si todo lo consolido en un único plan, puede acontecer que la cuota a la que me veo obligado a pagar sea una cuota alta, que al ser una cuota alta por alguna razón o por alguna cuestión financiera no la pueda cancelar. Entonces lo que se sugiere en ese caso es desdoblar la mayor cantidad de planes de facilidades de pago para que, bueno, nada, si no puedo pagar lo que sería la totalidad de los planes vigentes, nada, trate de honrar por lo menos aquellos que mayor beneficios me otorgaron y entonces que no dejen cumplido todos los planes, ¿no? Sino que vaya eligiendo, aunque vamos a ver que las condiciones de caducidad también son generosas y yo podría mantener todos los planes vivos si soy muy hábil en de alguna manera ir distribuyendo lo poco que tengo entre todos los planes vigentes de manera que ninguno me caduque. Pero lo que quiero decir en este punto es que no es, no sucede lo mismo que sucedía con regímenes anteriores en donde todo lo tenía que consolidar en un único plan, sino que puedo tener varios al mismo tiempo. Sí, lo que contempla la norma es que si me equivoqué en algún plan, porque no, por ejemplo, porque no incorporé, por ejemplo, tenía que incorporar la posición del impuesto a valor agregado correspondiente al periodo fiscal marzo del 2019. Y cuando de alguna manera ingresé la deuda, me doy cuenta ahora que la ingresé mal, que era mucho más de lo que ingresé. Bueno, en ese caso tengo que anular ese régimen. Tengo que anularlo, lo puedo anular hasta el 30 de junio del 2020, pero bueno, el pago a cuenta que hubiera hecho, tengo que volverlo a hacer, y lo mejor es que respecto de ese pago a cuenta que hubiera hecho, lo deje
como un crédito en cuentas corrientes, en la cuenta tributaria para afectarlo a futuras deudas, porque yo tengo la posibilidad de afectarlo a deuda que estoy regularizando. Pero como de alguna manera es un pago al contado, hecho con posterioridad al 23 de diciembre, sin haberlo hecho en el entorno de mis facilidades, entonces esa deuda que intente, si es anterior, si no es deuda nueva, se va a poder compensar, pero sin los beneficios de la moratoria, con lo cual lo que se sugiere es que se vuelva a meter todo en moratoria y que ese pago a cuenta que hice y que voy a tener que volver a hacer, ese que hice y que no me sirve, lo deje en cuentas tributarias como crédito para cancelar futuras obligaciones o obligaciones que no pueda regularizar al amparo de esta moratoria, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta. Bueno, ¿cuáles son las condiciones de caducidad? En primer lugar, la condición de caducidad es, para las pymes condicionales, no haber obtenido el certificado hasta el día 30 de junio del 2019. Si no obtuve el certificado hasta el día 30 de junio del 2019, se me cae todo. Por eso, ojo con los condicionales. Ahora, si no soy un condicional, de alguna manera la caducidad es la que ustedes están viendo en pantalla. Es decir, si me hubiera, por ejemplo, acogido a un plan de regularización que estuviera hasta 120 cuotas, para que se me caiga ese plan, tengo que registrar la falta de ingresos de hasta 6 cuotas, pero la caducidad se me produce a los 60 días de incumplida la sexta cuota o a los 60 días de culminado el plan, si la cuota, si alguna incumplida es una de las últimas, ¿no? Es decir, es bastante generoso. También, y esto lo voy a retomar cuando veamos el Instituto de la Compensación, también se produce la caducidad del plan si yo intenté compensar algunas de las deudas y el crédito con el que intenté compensar algunas de las deudas que estoy regularizando al amparo del régimen, de alguna manera era un crédito que era improcedente, es decir, que era inexacto, que yo no lo tenía por alguna razón, pero esto lo voy a retomar. Lo que es importante es que en esta instancia se entienda que un plan también se me puede caer, no por de alguna manera registrar cuotas impagas, sino como consecuencia de la improcedencia de la caducidad, ¿sí? De la caducidad. También se produce, de alguna manera, la caducidad del plan si registro incumplimiento grave. Y este término aparecía en la ley. Cuando lo vimos en la ley, dijimos, bueno, recibimos o leímos la norma con cierta preocupación porque la ley no definía que se consideraba incumplimiento grave, pero la Resolución General 4667 en el artículo 47 sí definió qué se entiende por incumplimiento grave. Y lo definió tan amplio que es muy poco probable estar incurso en la condición de incumplimiento grave, porque para entrar en la causal de incumplimiento grave, de alguna manera el titular del plan tiene que haberse de alguna manera visto condenado con condena firme por la ley penal tributaria o por el código aduanero, y además de tener condena firme, esa condena firme tiene que ser por deuda cuyos vencimientos fueron anteriores al 30 de noviembre del 2019 y que no se hubieran regularizado al amparo de este régimen. Entonces, solo en esos casos, voy a estar incurso en el concepto de incumplimiento grave, y entonces el estar incurso en el concepto de incumplimiento grave se va a producir la caducidad del plan. También el régimen prevé de alguna manera estajante. Sí, estajante.
Bueno, pago al contado, ya lo dijimos, lo tenemos que exteriorizar a través de obligación, a través del sistema de mis facilidades. Cualquier otro pago al contado posterior al 23 de diciembre que no hubiera sido ingresado a través del sistema de mis facilidades de pago no será válido. Esto es importante. Y obviamente los anticipos exigibles de cualquier impuesto y el IVA por importación de servicios no se pueden ingresar por pago contado. Tenemos que entrar por el régimen de facilidades, por el régimen de financiación, y el sistema los incorpora como pago a cuenta. Respecto de la moratoria, es la posibilidad de compensar las deudas con este mecanismo de compensación especial o atípica que incorpora el régimen. Lo primero que tenemos que decir es que la deuda susceptible de compensar es cualquier tipo de deuda que sea susceptible de ser regularizada en la moratoria. Es decir, ya no tenemos que analizar las restricciones que están contenidas en el sistema vigente, ¿no? Es decir, en este caso hay como una compensación libre. Cualquier deuda tributaria de los recursos de la Seguridad Social y aduanera, cualquiera fuera su origen, se puede compensar. Lo que hay restricciones es respecto del saldo de libre disponibilidad, porque el saldo, bueno, tiene que reunir la característica de ser un saldo de libre disponibilidad, ya sea producto de devoluciones o reintegros o reembolsos aduaneros, inclusive, pero lo importante es que esté de alguna manera solicitado o exteriorizado antes de la fecha de entrada en vigencia de la norma, esto significa 23 de diciembre de 2019, y se encuentra aprobado y acreditado por la FIP en el sistema de cuentas tributarias. Si no lo está, no podemos utilizar el mecanismo de la compensación. Es decir, la restricción que hay, si se quiere, está en los saldos a favor de libre disponibilidad que podemos usar. Como dijimos, tenemos que entrar necesariamente por cuentas tributarias. El sistema automáticamente va a calcular la condonación. Lo único que podemos utilizar es que podemos condonar, que podemos regularizar al amparo de la compensación, es aquella deuda de capital más intereses no condonados que se equipare al monto del crédito, ¿sí? Supongamos que yo tengo una deuda cuya obligación original es de 1.000.000 de pesos, 1.000.000 de pesos, y el crédito que tengo para compensar es de 500.000 pesos, ¿no? Yo lo que puedo cancelar por compensación es una parte de la deuda de capital de ese 1.000.000 de pesos que, sumado a los intereses no condonados, sumado a los intereses resarcitorios y punitorios no condonados, sea equiparable a los 500.000 pesos. La otra parte de deuda de capital, supongamos que es deuda de capital que yo pude compensar hasta 400.000, porque los intereses punitorios y resarcitorios no condonados fueron 100.000, entonces eso es lo que puedo llegar a compensar, por lo tanto tengo que regularizar 600.000 de deuda de capital más intereses resarcitorios y punitorios no condonados con respecto a esos 600.000. Bueno, eso lo voy a poder meter en un plan de facilidades de pago. Y lo que me dice sí es, ojo, porque si yo en el futuro detecto, para seguir con mi ejemplo, que estos 500.000 de créditos eran inexactos, en el futuro eran inexactos, bueno, ahí de alguna manera tenés ciertos perjuicios. ¿Cuáles son los perjuicios? En primer lugar, se va a producir la caducidad de la compensación. Si por alguna razón, inclusive por alguna razón que sobreviene con carácter posterior, esos 500.000 desaparecen,
ya sea porque la AFIP detectan que no eran legítimos o porque detectan que de la declaración jurada que provenía, esa declaración jurada registraba deuda y por lo tanto ese saldo a favor era inexistente, lo que me dice el régimen es que va a caducar la compensación y también va a caducar los planes de facilidades de pago que hubiera otorgado, perdón, que hubiera tomado ese contribuyente. Es decir, no solo caduca la compensación, sino los planes de facilidades de pago que ese contribuyente hubiera tomado. Pero, me dice, mira, no voy a ser tan, no voy a ser tan dañino con esta sanción en la medida que la compensación hubiera sido menor que hubiera sido menor al monto de 30.000 pesos o el 5% de lo compensado, lo que fuera mayor, porque si yo veo que es una compensación, la compensación que se te cae es mínima, bueno, solo va a caducar la compensación, no te voy a castigar con que se te caiga un plan que tal vez pueda ser significativo. Y después lo que dice, además, es, mira, y como soy generoso, no se te va a caer ni la compensación, ni se te va a caer ningún plan, en el caso que, sin importar el valor de la compensación, el monto de la compensación, de alguna manera, vos canceles la deuda que surge como consecuencia de esa compensación improcedente dentro de los 10 días hábiles de la fecha en la que quedó firme el acto en la que se declare improcedente esa compensación. ¿Sí? Es decir, en la medida que yo cancele, sin importar el monto de la compensación, bueno, ahí no voy a haber perjudicado los aspectos particulares. Rápido porque ya no tenemos mucho tiempo más. Esto ya hablamos de que se podían refinanciar los planes de facilidades de pago siempre que el total de la deuda, incluida en el plan que quiero refinanciar, no esté excluida. Si hay una parte, por mínima que sea, excluida, ese plan ya no es susceptible de refinanciar. Y lo que, obviamente, la refinanciación se puede hacer hasta el último día hábil en la que la moratoria va a estar abierta. La moratoria va a estar abierta. Puede ser que como consecuencia de la refinanciación el plan no arroje saldo a ingresar porque tal vez lo que me quedaba por pagar era justamente los conceptos condonados. Entonces en ese puede pasar que como consecuencia de la refinanciación ya el sistema automáticamente me arroje que a partir de la refinanciación ese plan no tenga saldo pendiente de pago. Acá, bueno, tiene que ver con las condiciones de refinanciación, esto ustedes lo van a ver en el material. Bueno, también se establece que las discusiones administrativas, de contencioso administrativa o judicial, me voy a poder allanar para regularizar esa deuda al amparo de la moratoria. Se establece el mecanismo al que siempre estamos acostumbrados, es decir, tenemos que presentar el formulario 408 y tenemos que desistir de toda acción y derecho. El allanamiento puede ser total o parcial, no necesariamente tiene que ser total, esto está previsto. Las deudas con ejecución fiscal, en definitiva, también pueden ser regularizadas al amparo de la moratoria. Yo voy a tener que acreditar en autos la adhesión a la moratoria y el pago, y de alguna manera que estoy regularizando el 100% de la deuda, el 100% de la deuda que está en ejecución fiscal, y voy a tener que acreditar la realización del pago a cuenta. Voy a tener que, de alguna manera, el fisco va a tener que solicitar el archivo de las actuaciones
Y una vez que esto acontezca, de alguna manera se tiene que culminar con la resolución judicial que reconozca el allanamiento. Y además se dispone que cualquier medida cautelar trabada sin transferencia de fondos a la AFIP van a ser restituidas, ¿no? Van a ser restituidas. Ya para ir finalizando, para el caso de allanamientos, se prevé qué sucede con los honorarios de los abogados, los patrocinantes de la AFIP. Me dicen si de alguna manera tienen que ver con deudas al 100% condonadas, no va a haber honorarios que pagarle a los abogados, pero si de alguna manera el allanamiento contemplaba deudas que no están totalmente condonadas, bueno, ahí se establece también algunos beneficios y un plan de pagos para esos honorarios. Por último, ya para ir cerrando, de alguna manera el acogimiento provoca la suspensión de las acciones penales y de la interrupción de la prescripción, cosa que esta suspensión se va a producir a partir de la fecha del acogimiento. Por lo tanto, para el caso de caduque el plan, el nuevo plazo comenzará a correr a partir del primer día siguiente al de la fecha de caducidad, o si hay rechazo, bueno, precisamente la interrupción, o mejor dicho, el nuevo plazo para iniciar de la prescripción se va a producir a partir de la notificación que resuelve el rechazo del plan. Bueno, esto es todo. Espero que aproveche. Te agradezco la invitación y espero que haya sido de utilidad. Gracias y nos vemos muy pronto.